Génesis capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Y él respondiendo, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. No sé si, bueno, ahora que acabamos de leer, recuerdan que ayer nombramos hasta el versículo 7. En el versículo 7 aparece una frase que nombramos y lo explicamos de una manera ligera, como muy rápida, pero también lo nombramos en la oración del día de ayer. ¿Qué dice en el versículo 7? En el versículo 7 dice que Dios sacó a Abraham ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Sí recuerdan? Ahorita leímos del 8 en adelante, hasta que termina el capítulo. Pero cuando miramos el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Ahora, Dios sacó a Abraham ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Pero no sé si ustedes se acuerdan quién fue el que salió de Ur de los Caldeos. Cuando explicamos la casa y la familia, es muy diferente. Cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no se refiere a tú y tu familia, no se refiere. Casa y familia son dos cosas diferentes. Esa vez que explicamos, hablamos de la casa de Tare, porque Tare, el papá de Abraham, fue quien salió de Ur de los Caldeos. ¿Con rumbo a dónde? No sé si ustedes se acuerdan. Él salió con rumbo a Canaán. ¿Quién había puesto en el corazón de Tare que saliera de Ur de los Caldeos? Aquí acabamos de leer en el versículo 7, el último versículo que leímos ayer, dice, y le dijo Jehová, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Ahora, pareciera que hasta ese momento hubiera sido todo voluntad y decisión de Tare. Porque cuando vemos que Tare salió, no dice que Dios le dijo a Tare, no. Dios le empezó a hablar a Abraham. Pero en el caso de Tare, él salió de Ur de los Caldeos con Abraham. Salió con Harán y salió con la esposa de Abraham, Sarai, y salió con Lot, el hijo de Harán. No sé si se acuerdan, ¿no? No sé si se acuerdan. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, fue con Lot, qué pena, salió con Lot. ¿Por qué? Porque Harán murió. Y Nacor se quedó en Ur de los Caldeos. Esa vez alguien me preguntó, ¿qué pasó con Nacor? Porque Tare tuvo a Nacor, a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces Nacor se quedó. Harán murió. Y Tare se llevó a Abraham y se llevó a Lot, hijo de Harán. Y se llevó a la esposa de Abraham. Se llevó a su casa, ¿sí? Prácticamente esa era su casa hasta ese momento. Pero entonces aquí está diciendo que fue Dios. Aquí está diciendo que fue Dios, ¿sí?
Las personas cómo ven los sucesos que acontecen en sus vidas. Algunas personas piensan, ay, tan de malas. Cuando les sucede algo fortuito, algo que no esperaban, algo de pronto que no esperaban y que no era grato, ¿sí? Que era doloroso, por ejemplo. Las personas piensan, fue el diablo. Así piensa el común de las personas, fue el diablo, ¿sí? Pero no escuchan, están escuchando. Violeta dice que no escucha, que se paralizó el live. Pero si ustedes están percibiendo de la misma manera, me dicen, ¿no? O de pronto puede que haya sido el internet de Violeta. Me avisan, ¿no? Si se escucha bien. Bueno, gracias. Entonces tal vez es Violeta tu internet. Tal vez es tu internet que tiene muchos dispositivos conectados. Bueno, entonces, cuando miramos, por ejemplo, un versículo que es muy importante y que casi siempre le nombro a las personas cuando no tienen en cuenta a Dios, para que se den cuenta lo que está diciendo aquí de Tare. Ah, gracias, sí se escucha, sí se escucha, sí se escucha bien. Perfecto, eso. Entonces, si de pronto es Violeta, que es tu internet, de pronto es tu internet. Si todos no estuvieran escuchando, entonces sí sería mi internet. Es el problema de conexión desde este lado. Pero si solamente eres tú quien no estás escuchando bien o a quien se le paraliza el y así, entonces es problema de tu conexión a internet. Tal vez hay muchos dispositivos conectados. Tal vez hay personas que están viendo, tienen el televisor conectado a internet y otra persona tiene el computador y otra persona tiene el computador y el celular, así. Y tú estás viendo desde el celular, pero ya no, ya colapsó tal vez tu red de internet. Bueno, entonces vamos a mirar ese versículo que les dije. Vamos a mirar Lamentaciones. Lamentaciones lo escribió Jeremías. Entonces vayan a Isaías, Jeremías, los profetas mayores. Y después de los libros sapienciales aparece Isaías, Jeremías, ¿sí? Que son los primeros profetas mayores. Isaías, Jeremías, el tercero es Lamentaciones de los profetas mayores. Los sapienciales, ¿cuáles son? Ya sabemos, Job, Salmos. Salmos está en toda la mitad de la Biblia. Entonces, si ustedes no saben cómo buscar en la Biblia, ya saben. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después de Cantar viene Isaías, Jeremías. Y después de Jeremías, Lamentaciones. Les vamos a mirar Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Vamos a leer desde el 37 hasta el 39. Esos tres versículos. Dice el 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Vamos a hacer una pausa ahí. Este versículo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hoy estuve hablando con una persona, estábamos hablando sobre las elecciones presidenciales, ¿sí? Aquí en este versículo dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Yo le decía a esa persona, le estaban nombrando Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, que dice que toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Y el que se resiste a la autoridad que Dios puso, a Dios se resiste. Entonces yo le explicaba a esa persona, hay dos candidatos, por ejemplo, para la presidencia, candidato A y candidato B. Digamos que Dios de estos dos, Dios va a poner realmente es a B. O sea, ¿quién permitió que llegaran esos dos? De pronto habían muchos que aspiraban a ese cargo, pero de esos dos que llegaron, ¿quién permitió que llegaran esos dos a la final? Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y toda autoridad que ha sido puesta, Romanos 13, 1 y 2, ha sido puesta por Dios. Entonces, diciéndole eso a esta persona, me decía, pero hay que reconocer que hay manipulación de los hombres, a veces hay fraude, a veces hay... Le digo, sí, pero ¿crees que a Dios se le escapó, que Dios no permitió que hicieran eso que hicieron? De pronto algún presidente hizo golpe de Estado. Ese no lo puso Dios, él hizo golpe de Estado. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Fue Dios quien lo puso. Sé que muchas personas, este tema que acabo de tocar es espinoso, porque a más de uno le duele. Más de uno quisiera, si coincide, si el que quedó como presidente es la persona por la que querían votar, entonces en ese momento están diciendo sí, sí, sí. Pero si no era, si querían otro candidato, no sé, habían como 10, 15, 20 candidatos, y si querían otro candidato, estarán diciendo, uy, no, pero yo creo que ahí debemos reevaluar. No, la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y también dice, toda autoridad que ha sido puesta por Dios. El que se resiste a la autoridad, a Dios resiste. Esto que voy a decir va a sorprender a más de uno.
Cuando iba a quedar, hace 3 periodos, 2 periodos de alcaldía, iba a quedar un señor que muchas personas odiaban. Eh, Consulté, ¿por qué? Porque a mí me habían preguntado por quién votamos. Entonces me tocó consultar y supe que iba a quedar de alcalde un señor en especial. Pero resulta que yo no sabía que ese señor había gente que no lo quería. Entonces a las personas que me preguntaron, yo les hablé conforme a la Biblia y les dije, según Romanos capítulo 1, capítulo 13, versículo 1 y 2, vamos a leer esos dos versículos ya que los estoy nombrando tanto. Romanos, Romanos, después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Ya ven la importancia de saber el orden de los libros. Una persona no puede buscar así. He visto personas que de pronto empiezan a buscar y como que que digamos que están en Apocalipsis y quieren seguir pasando páginas hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente no saben cuál libro está antes, cuál libro está después, cuál libro pertenece a qué categoría. ¿Es uno de los evangelios? Ah, bueno, los evangelios entonces son los primeros del Nuevo Testamento. Entonces no pueden buscar Romanos antes de los evangelios. Si están en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues deben buscar después. ¿Sí? Es más, el libro histórico solamente es uno. Bueno, ya ustedes han visto esos videos en los cuales he explicado cómo aprenderse los libros de memoria. El orden, por lo menos el orden, ¿sí? Entonces aquí dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, vamos a leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ya sabemos, algunas personas ya saben qué es lo bueno. Algunas personas no saben. Algunas personas piensan que lo bueno es lo que su punto de vista les diga que es bueno. Pero no es así. Lo bueno delante de Dios es otra cosa totalmente diferente. Ahora, ¿qué estamos viendo en estos 3 versículos que leímos? No leímos 2, sino leímos 3. Estábamos viendo toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Entonces, bueno, en esas elecciones, acá, ¿qué capítulo? Capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 1, 2 y 13, hemos leído, acabamos de leer. ¿Qué es lo que sucedió en esas elecciones de alcalde? Pues a mí me preguntaron que por quién votaban, entonces yo nunca había reflexionado al respecto, pero como me hicieron esa pregunta, entonces meditando sobre versículos de la Biblia, entonces me acordé de estos y los busqué. Bueno, entonces a esas personas que me estaban haciendo la pregunta les dije esto: ustedes quieren votar, entonces si quieren votar conforme al punto de vista de Dios o a su punto de vista, no conforme al punto de vista de Dios. Bueno, aquí dice que toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Entonces ustedes deben buscar en el corazón de Dios a quién va a poner. Porque si hay candidato A, B y C, pongámosle, pero Dios puso a C, pero no, a ti te parece que era mejor A o B, te hayaste sido sorprendido, sorprendida luchando contra Dios. Porque Dios iba a poner C, pero a ti no te interesaba Dios a quién iba a poner. A ti te interesaba era si Dios estaba a favor del que a ti te parece. Hablando de la ciencia del bien y del mal. Lo que a ti te parece bien, lo que a ti te parece mal. Con lo que tú estás de acuerdo o con lo que tú no estás de acuerdo. Si se dan cuenta, el ser humano fácilmente, ¿cuánto tiempo lleva viviendo por la ciencia del bien y del mal? Que si, como en este caso, estamos analizando algo tan sencillo, tan simple, como Dios a quién va a poner. Leímos hoy un versículo: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones capítulo 3 versículo 37. Resulta que pasaron otras elecciones y también me preguntaron otra vez: entonces, ¿quién va a poner Dios de alcalde? Entonces, esa ocasión puso a una mujer. Yo no sabía quién era esa mujer, pero yo les dije, la que va a quedar de alcaldesa es una señora que se llama Claudia. Entonces la gente se sorprendió porque era la primera vez. Le digo, bueno, si quieren votar conforme al punto de vista de Dios, ella es la que Dios va a poner. Yo no sabía quién era ella, Resulta que después ella quedó, era la que Dios iba a poner. Por eso me estaban preguntando, conforme al punto de vista de Dios, bueno, yo les dije Dios a quién iba a poner. Pero una vez que quedó ella, la gente, empecé a ver videos en varias redes sociales que decían que ella que tenía inclinaciones,
que la sociedad censura. Bueno, lo digo así, para no herir de pronto susceptibilidades. Tenía inclinaciones que a la gente le hieren. O sea, que son moralmente censuradas por muchas personas, sobre todo por los religiosos. Y los religiosos pues le cayeron duro. Pero entonces las personas que me preguntaron a mí, en ese momento yo les dije, pero yo no oí respuesta de ellos. Pero al día siguiente sí me dijeron, pero ¿cómo nosotros vamos a votar? Los cristianos no votan por personas así, así, así. Entonces cuando yo escuché, pero me están preguntando Dios a quién va a poner. Según la Biblia, el que quedó, Dios lo puso. Según la palabra de Dios, el que quedó, Dios lo puso. A Dios no se le escapó. Ah, pero es que de pronto hicieron fraude. Ah, pero es que de pronto robaron votos. Ah, pero es que de pronto hicieron trampa. Ah, pero es que de pronto le pagaron al jurado electoral. Ah, pero es que tantas posibilidades. Créame, la Biblia dice quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. Dios lo permitió. Esa persona que quedó, o sea que en Venezuela Maduro, Dios lo permitió. Bueno, para quienes no sabían, les voy a contar esto. Resulta que, sí, yo sé que a más de uno le va a doler, a más de uno le va a doler. Ustedes no sé si sepan quién es Nabucodonosor. No me estoy refiriendo a la película de Matrix, ¿no? Que ya saben que en Matrix hay un artefacto, una nave, a la que le dicen el Nabucodonosor. Pero ya habíamos hablado sobre por qué Matrix usa ese lenguaje, por qué usa esas palabras. Nabucodonosor fue un rey que cogió a Israel, al pueblo de Dios, y lo estripó, lo hizo sentir gran dolor. Dios había dicho que eso le iba a pasar a Israel. Ahora, cuando miramos Nabucodonosor, ¿qué dice Dios de Nabucodonosor? ¿Sabe cómo dice Dios de Nabucodonosor? Nabucodonosor, mi siervo. Nabucodonosor es siervo de Dios, pero mire lo que le hizo al pueblo de Dios, sí. Porque Dios dijo y no hará. Dios dijo y no ejecutará. Recuerden, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ya saben, vamos a hacer un video explicando porque hay versículos donde dice que Jehová se arrepintió, pero porque hay versículo donde dice Dios no se arrepiente. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer, tranquilos, tengan paciencia. Lo vamos a hacer un video cortito de TikTok, un video de 3 minutos o tal vez menos, 2 minutos, 1 minuto, esos videos cortitos de TikTok. Porque ese es un tema que a la gente le interesa mucho y me han preguntado varias veces. Entonces, bueno, retomando, Nabucodonosor, ¿quién lo puso? Dios. El presidente que está en tu país, ¿quién lo puso? Dios. El alcalde que está en tu país, ¿quién lo puso? Dios. Si tú usas todavía tu punto de vista, la ciencia del bien y el mal, tú vas a decir, pero es que hay fraude, pero es que robaron votos, pero es que hubo manipulación. Bueno, puedes decir lo que quieras, pero la Biblia dice quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. A Maduro lo puso Dios y a Chávez antes, sí. Pero mire lo que ellos hicieron en Venezuela. No, no fueron ellos, fue Dios. No me diga eso, no me diga eso, no me diga que Dios cogió a Venezuela y le hizo así, así como Nabucodonosor le hizo a Israel. Sí, Dios puso a Nabucodonosor para que le hiciera peor. Peor de lo que le pasó a Venezuela, Dios puso a Nabucodonosor para que le hiciera así. Entonces, ¿quién puso a Maduro, a Chávez, para que cogieran la economía de un país y la destrozaran? Dios. ¿Qué quería hacer Dios con el corazón de los hermanos venezolanos? Porque digo hermanos porque somos de países vecinos. No estoy diciendo hermanos en el sentido espiritual. Es algo como político, ¿sí? Decimos hermanos venezolanos porque son vecinos. Son nuestros vecinos, los tenemos aquí al lado. Yo soy de Colombia, para quienes no sepan, y yo viví en la frontera con Venezuela y yo viví en Venezuela. Entonces, eso, Dios permitió los presidentes que cogieron a Venezuela y le hicieron así. Pasando elecciones ya presidenciales, igual. La anterior candidatura presidencial también me preguntaron. Y les dije a las personas quién Dios iba a poner. Estas elecciones, les soy sincero, yo no pensaba votar ni pensaba, no, nada que ver con eso. Pero el día de las votaciones me enteré que la voluntad de Dios era que votara. O sea, Dios quería también ver mi corazón frente a si yo iba a buscar o no la voluntad de Él. Entonces, ese mismo día me tocó consultar a ver Dios a quién iba a poner como presidente. Supe Dios a quién iba a poner como presidente y como yo sé que la gente es escéptica, entonces grabé con mi celular, grabé y seleccioné, Dios va a poner a este señor como presidente. Yo no sé cuestiones políticas, ni me interesa la política. Yo no sé si Dios puso al presidente que puso para hacerle así a mi país, yo no sé.
Lo que sé es que Dios lo puso. Yo no sé si lo puso para elevar al país, no sé. La gente habla humanamente bellezas, algunos hablan detracciones, pueden hablar lo que quieran, pero a mí lo que me interesa es Dios a quién va a poner. Ya que dice la Biblia, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dijimos que íbamos a leer 3 versículos de ese capítulo de Lamentaciones 3, porque en Lamentaciones 3 dice el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Yo estuve en una denominación, bueno, antiguamente yo llamaba iglesia, pero no es iglesia, delante de Dios no es iglesia, porque yo no era salvo. Cuando yo recibí la salvación me di cuenta en todos esos lugares que yo estuve que parecían iglesias, sucedían milagros, la alabanza era hermosa, las predicaciones, wow, no cometían errores verbales, la oratoria muy bien estudiada, todos los esquemas eran bien hechos, eran unos esquemas bien redactados sobre... Es que tengo aquí papel, estaba buscando algo para mostrar un papel. Muy bien redactado, todo era muy bien diseñado, no cometían errores, la gente aplaudía. En la oratoria se busca eso, se busca que haya aprobación, que el público se emocione y aplauda. Estuve en muchas, entre comillas, iglesias que tenían esas características, pero no eran iglesias. Si yo no recibí la salvación en esos lugares, pues no eran iglesias. Cuando recibí la salvación me vine a dar cuenta, esos lugares que parecen iglesias y que delante de la sociedad son conocidos como iglesia, no eran iglesia delante de Dios. Delante de los hombres sí, pero no delante de Dios. Entonces vamos a mirar Lamentaciones, ya leímos el 37. Vamos a retomarlo, pero para leer el 38, algo así como coger impulso. Entonces vamos a ver Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a volver allá. Entonces estamos en Romanos 13, pero bueno, vamos a volver allá. Lamentaciones, ya saben, es del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es el que acabamos de leer. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Oigan, no sé si escucharon lo que acabo de leer. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué dice de la boca? En Eclesiastés, capítulo 7, encontramos algo muy parecido. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Ahorita lo miramos, lo miramos. Por ahora miremos este. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se levanta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ya notarán por qué quería leer hasta el versículo 39. El ser humano se lamenta, por ejemplo, en estas elecciones presidenciales que hubo en mi país hace poco, la gente se lamentaba a quienes no le quedó el candidato que querían. Y hablan con una ira del que quedó. ¿Por qué? Porque ellos tenían su mira en otra persona específica. Y esas personas pretenden estar siguiendo la guía, no estaban siguiendo la guía, por lo menos la guía de Dios no. Están siguiendo la guía de sus pensamientos y estaban buscando favoritismo, que alguien les dijera, sí, es mejor este candidato. No, deben buscar Dios a quién va a poner. Si quedó el presidente que está, Dios lo puso. Si esa persona votó por otro, esa persona estaba luchando contra Dios. Esa persona no estaba buscando la voluntad de Dios, no estaba buscando el punto de vista de Dios. ¡Ay, Pam! Te debo un video. Tú me dijiste, Pam me pidió que hiciera un video sobre la voluntad de Dios. Lo vamos a hacer. Ya también dentro de poco lo vamos a hacer. Tengo varios videos haciendo fila. No he podido sacar tiempo, pero ya creo que esta noche vamos a subir un videito, por lo menos el de Pam. Bueno, entonces volvemos nuevamente a leer estos versículos, a considerar estos 3 versículos que leímos, 37, 38 y 39. ¿De qué? De Lamentaciones, capítulo 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Eso lo hemos visto ahorita. Entonces, cuando una persona, en esas denominaciones que yo estuve, recuerdo que una vez una señora a su hijo, jugando fútbol, se le fracturó una pierna. Y ella llegó muy furiosa por la mañana, porque nosotros en esa denominación que yo estaba en ese momento, digo denominación para no decir iglesia, porque bíblicamente iglesia es la congregación de los justos. Y en todos esos lugares que se hacían llamar iglesia, la gente era pecadora y se hacía llamar pecadora. Entonces yo no las puedo llamar iglesia. Que porque todo el mundo los llama iglesia, entonces yo voy a... No, yo no. Jesús dijo, a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra. Porque todo el mundo cuando prende el televisor dice, ay, salió el Padre, yo no sé qué. Yo no puedo decir eso porque Jesús dijo, a nadie en la tierra llaméis Padre. Pero es que todo el mundo lo dice. Vicente, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la mayoría de la gente. Entonces, hacemos lo que la mayoría hace. Si la mayoría lo hace, entonces, hagamos lo que haga la mayoría. No, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, cuando esa señora, a su hijo se le rompió la pierna, ¿sabe qué dijo esta señora?
Ella llegó a que hiciéramos guerra espiritual y dijo de esta manera: quiero que hagan guerra espiritual porque Satanás se ha metido con mi hijo. Le hizo un daño terrible. Él tenía un futuro grande en fútbol, pero Satanás ha destruido la carrera de mi hijo en fútbol, así decía ella. Entonces, en ese momento, pues yo recuerdo que yo estaba haciendo guerra espiritual. Sí, Satanás, suelta, suelta, suelta. Deja él libre, te ato, te encadeno, te enrollo con una pita. Así muchas cosas. En esa época yo hacía estas guerras espirituales. Yo hacía eso. Yo duré años en eso, antes de ser salvo. Ojo, antes de ser salvo. Pero entonces, bueno, cuando yo hice esa guerra espiritual, yo no sabía lo que dice la Biblia, el corazón de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ay, o sea, no, pues entonces Dios permitió que ese niño se rompiera su pierna. Sí. No, 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 yo no estoy de acuerdo. Puedes estar o no de acuerdo, pero la Biblia es clara. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dios habló, Dios ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ya saben, si se acuerdan de ese versículo que dice Jehová se arrepintió de haber hecho hombre. Entonces, tranquilos, vamos a explicar eso más. No hay contradicción. La Biblia no se contradice. Dios no se contradice. Si miran el corazón de Dios entenderán por qué dice no hay justo ni a un uno, cuando en la Biblia vemos que los únicos que van al cielo son los justos. Entonces no se contradice la Biblia ni se asuste. Para eso hemos explicado, ya hicimos un video explicando por qué en la Biblia aparecen versículos que parece que fueran contradictorios. No es que sean contradictorios, sino que alguien precisamente en ese video quiere que yo le explique por qué dice así. Bueno, ya lo vamos a hacer. Entonces, ahorita, ya leímos esos 3 versículos. Vamos a retomar. Hoy empezamos, ¿por qué llegamos hasta acá? Porque hoy empezamos en Génesis capítulo 15 del versículo 8 en adelante. Entonces vamos a volver nuevamente a Génesis capítulo 15. No sé si ustedes se acuerdan, ahí se está nombrando algo que vino a suceder en Éxodo. Después en Éxodo vino a pasar lo que está nombrando aquí en Génesis capítulo 15. Aquí dice, entonces, el versículo 13, vamos a leer el versículo 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Bueno, para algunas personas que han leído Éxodo saben que fueron 430 años. ¿Por qué Dios dice 400 años? Porque fueron 400 años. Ya saben el número 4. ¿Por qué nombró el 4? ¿Sí? ¿Por qué nombró 400? Entonces sí, ellos a los 430 años de haber sido esclavos allá en Egipto salieron. Pero Dios dice 400 años. Bueno, no se confundan por eso, ¿no? Entonces, si no lo sabían, bueno, es bueno que lo sepan. Entonces, aquí, ¿por qué dice que ellos fueron esclavos? ¿En qué tierra? Ya sabemos, en Egipto, ¿sí? ¿Dónde estuvieron esclavizados? Ahora, miremos más adelante. Miren el versículo 14, el que le sigue. Más también, hoy leímos estos versículos, ¿no? Hoy leímos desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Hasta el último versículo de Génesis 15. Es decir, mañana continuamos con el 16. Dice el versículo 14 de Génesis 15. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, Dios dijo que iban a salir, acuérdense, lo que Dios dice se cumple, ¿sí? Entonces Dios dice que iban a salir con gran riqueza, es porque así iba a ser. Y no sé si se acuerdan, cuando ellos salieron, ¿qué pasó? Cuando miramos Éxodo capítulo 12, sobre todo el capítulo 12, vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 7. El 13 también. Vamos a leer el 7 y el 13. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer el versículo 7. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí es cuando se está dando el juicio sobre los primogénitos, ¿sí? Dice que tomarán de la sangre, no sé si se van a... Voy a hacerles un dibujo. Estén atentos, no sé si se van a dar cuenta de lo que voy a dibujar. Ustedes saben cuáles son los postes y el dintel. Bueno, si no saben, pues hoy lo van a aprender. Aquí tengo el tablerito. Hoy sí voy a usar tablerito. tablerito. Entonces voy a dibujar aquí una puerta. Entonces la puerta que tenía los 2 postes, y encima de los 2 postes, ¿qué había? El dintel. La casa tiene la puerta tiene esta configuración. 2 postes y un dintel, ¿sí? Así, antiguamente se hacían así. No sé si ustedes vieron casas antiguas, se colocaban trozos de madera gruesísimos y encima otro trozo de madera gruesísimo y encima sí colocaban el resto de lo que fueran a colocar.
Pero entonces, ¿a qué dijo Dios? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Vamos a leer. El versículo 13. El versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, ¿Dios para qué les dijo que usaran sangre? Aquí le está diciendo, ¿no? La sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Entonces, Dios mandó que pusieran sangre, ¿en dónde? Dios dijo que pusieran sangre en el dintel. Qué pena, de pronto no estaba mostrando. En el dintel. Que pintaran sangre acá, en el dintel. Y que pintaran sangre acá, en los dos postes. No sé si notan algo que... ¿Por qué lo quería hacer de una manera gráfica? Porque quería que ustedes se dieran cuenta cuántas manchas de sangre hay. No sé si lo logren ver. Hay 3 manchas de sangre. 3 manchas de... 3. Ustedes ya saben por qué 3. 3 manchas de sangre. Pintarás con sangre los dos postes y el dintel. Entonces hay 3 manchas de sangre. Vamos a leer nuevamente, vamos a volver. ¿Qué significa la sangre? Cuando el ángel, bueno, cuando pasara la muerte, Dios lo dice de esta manera, pasaré de largo, él mismo, ¿sí? Entonces, pero sabemos que también se refiere al ángel de Jehová. Bueno, entonces resulta que cuando el ángel llegaba, cuando llegaba la muerte a esa casa, la muerte, pongámoslo de esta manera, la muerte, no había autorización de matar a alguien que estuviera dentro de una casa que su puerta tuviera las 3 manchas de sangre. No podía pasar. La muerte no iba a pasar en esa casa, ¿sí? Entonces, Dios que estaba mirando, Dios iba a mirar, ay, esas personas son tan buenas. Todo el ser humano se considera bueno. Cuando miramos de pronto entre los egipcios, habían personas, y eso, no es solamente egipcios, aún hebreos que no hubieran escuchado la voz de Dios y no hubieran pintado de sangre, iban a correr la misma suerte que los egipcios. Entonces, Dios que estaba mirando, Dios estaba mirando la raza, Dios está mirando esto. Únicamente Dios que le interesa, ¿hay o no hay 3 manchas de sangre? El único que Dios está mirando. Si está la sangre, pasará de largo. 3 manchas de sangre necesitaba ver para que no hubiera mortandad en esa casa. Dios no está mirando la persona buena, porque si miramos entre los egipcios, habrían personas como en esta sociedad, en este barrio, en otro barrio, digamos que aquí sea el barrio de los hebreos y el barrio que sigue de los egipcios. ¿Será que allá son malos y aquí son buenos? No. Los egipcios, ¿cómo se considerarían? También se considerarían buenas personas. Algunos se considerarían muy amables con los hebreos que tenían a su cargo. Algunos se considerarían muy dadivosos. Algunos se considerarían unas excelentes personas. Todo el ser humano se considera excelente persona. Aún haciendo maldades, se considera excelente persona. Entonces, ¿ellos eran excepción? No eran excepción. Pero Dios iba a mirar la bondad, lo que ellos hacían todos los días por agradar a los hebreos, cómo ellos los trataban bien, alguna familia en especial que Dios no iba a mirar eso. Dios lo único que necesitaba mirar era, ¿están las 3 manchas de sangre o no? Igual para la salvación. Dios, ¿qué mira? Dios lo único que está mirando para la salvación es si en tu corazón tú realmente valoras la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino para quitar el pecado del mundo. Y te cuento, si no lo sabías, lo hizo. Él no fracasó. Él vino a quitar el pecado del mundo y lo hizo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú realmente puedes valorar lo que hizo Cristo en la cruz, en tu corazón Dios que va a ver, la sangre de Cristo te ha limpiado del pecado. Es lo único que Dios espera ver en tu corazón. Si en tu corazón está, bueno, pues yo creo que debemos esforzarnos, porque la salvación la podemos perder, porque, ay, Dios mío, ayer mostramos versículos al respecto. Bueno, espero que ya se nos acabó el tiempo. Hay muchas más cosas que quisiera hablar de estos versículos que leímos ahora, pero mañana vamos a retomar de pronto rápidamente para poder seguir avanzando. Y vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido, gracias por tu misericordia, gracias por las personas que pudieron asistir, gracias por las personas que pudieron escuchar. Ten misericordia de las personas que aún no han recibido la salvación o peor aún, son religiosos. Los religiosos son las personas que más difícil pueden recibir la palabra.
porque son personas que se creen buenas. Son personas que como hacen muchas cosas, se creen buenas por las cosas que ellos hacen. Pero precisamente por creer en la bondad que sale de ellos, aparentemente, esas personas siempre van a estar buscando la salvación en ellos mismos, dejando de hacer cosas que a ellos les parece que a Dios no le gusta que ellos estén haciendo una cosa específica. Padre, permite que las personas se puedan negar a sí mismos. El requisito que puso Jesús es, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Permite, Padre, que se puedan negar a sí mismo para que puedan recibir la verdad, para que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos junto con los hermanos que ya han recibido la salvación y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya saben, la cita que tenemos es todas las noches a la misma hora. Todas las noches durante un lapso de 33, 4, 5 minutos. A veces ha sido 31 minutos, 32. Todas las noches durante ese mismo periodo de tiempo, finalizando casi siempre a esta misma hora, a este mismo minuto, finalizando casi siempre así, todas las noches. Entonces, donde quiera que tú estés en tu país, ya sabes, media hora atrás o 35 minutos atrás empezamos el live del día de hoy y mañana va a ser exactamente igual, siempre a la misma hora. Nos vemos mañana, chao.